Cristo, te amo, me postro ante ti, adoración y alabanza sean ante el Rey. Cristo, te amo, me postro ante ti, adoración y alabanza sean ante el Rey. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre de luz, Cristo, te amo, me postro ante ti, adoración y alabanza sean ante el Rey. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre de luz, Padre de luz, Padre de luz. Gloria a Cristo, gloria al Señor por siempre y para siempre. Amén. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será,
el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi vida, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Dios le bendiga mucho, mis hermanos. Qué bueno que podemos reunirnos una vez más para seguir estudiando la palabra de Dios. Y estamos estudiando las fiestas judías. Ya hemos visto 5 fiestas. Nos toca hoy la número 6, la sexta fiesta, que es la fiesta de la expiación o la fiesta del perdón. Vimos la primera fiesta, que es la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua, que representa la muerte y el sacrificio de Jesucristo. Jesús murió el día de la Pascua como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Luego tenemos la fiesta de los panes sin levadura, es al día siguiente de la fiesta de la Pascua. Y luego tenemos la fiesta de las primicias, los primeros frutos de la tierra. Luego se cuentan 50 días a partir de allí, y entonces se celebra la fiesta del Pentecostés, que representa la venida del Espíritu Santo de Dios. Aquel día el Espíritu Santo vino con un gran estruendo, Pedro predicó y 3,000 personas se añadieron a la iglesia de Dios, y así inició la iglesia de Cristo. Luego, esas fiestas están ahí entre el primer mes y el tercer mes. Luego de ella tenemos en el séptimo mes la fiesta de las trompetas, que representa el rapto de la iglesia, el próximo evento que la iglesia está esperando, el rapto de Dios, cómo Dios nos va a llevar al cielo con Él. Eso representa la fiesta de las trompetas. Y hoy tenemos entonces la fiesta de la expiación, la fiesta de la expiación o el día del perdón, que representa la segunda venida de Cristo, ya cuando Cristo venga en el cielo con todos sus santos para reinar por 1000 años. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Levíticos, capítulo 23, los versículos 26 al 32. Pero antes vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra, Señor. Una vez más tenemos el privilegio de estudiarla. Háblanos por medio de ella, Señor, que seamos edificados en el día de hoy. Te adoramos y te bendecimos en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Levíticos, capítulo 23, los versos 26 al 32. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en ese día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros,
y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. El gran día de la expiación es detallado de manera magistral en el capítulo 16 de este mismo libro de Levíticos. Y tenemos que ir allá para entonces poder nosotros ver de qué se trataba este día maravilloso. En este capítulo 16 de Levítico, 3 veces se ve la frase, y afligiréis vuestras almas. No era un día de regocijo, no era un día de gozo, de júbilo, no era un día de celebración, sino era un día de meditación, era un día de afligir por el pecado cometido. Era un día en el que debían estar concentrados en Dios y pensando en su pecado, pensando en lo malo que habían sido ellos delante de su Dios durante todo el año. En contraste con las demás fiestas, esta es la única fiesta donde se le pide al pueblo que sus almas sean afligidas y donde debían estar meditando y debían estar concentrados en el Señor. Solamente una vez cada 50 años se tocaban trompetas de regocijo. Una vez cada 50 años, esto lo describe Levítico capítulo 25, los versículos 8 y 9. Solamente una sola vez cada 50 años debía ser, y me imagino debía ser un día maravilloso, un día de regocijo y de júbilo. Pero todos los demás años que se celebraba dicha fiesta debía ser día de consagración, día de pensar en el pecado, día de expiación, día de perdón. Así que, mis amados hermanos, lo primero que vemos es la fecha. La fecha de esta celebración, dice el verso 27 de Levítico, que es a los 10 días del mes séptimo. A los 10 días, recuerden que el mes séptimo, donde se celebran las últimas 3 fiestas, es el mes de Tirsis. Se encuentra entre los meses de septiembre y octubre. A los 10 días, el día 10 del mes de Tisri, entonces se celebra la fiesta del perdón. Ahora, esta fiesta, más que ninguna otra, como les decía, trataba del problema del pecado y señalaba más específicamente a Cristo, su obra de redención en la cruz. En el capítulo 16 se explica mejor de qué se trataban los preparativos y todo para esta fiesta. Y lo primero que vamos a ver es la preparación del sumo sacerdote, cómo se preparaba para la celebración de esta fiesta. En el capítulo 16 de Levítico leemos los primeros versículos 5 y 6, que dicen: y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará reconciliación por sí y por su casa. Lo primero que tenía que hacer el sumo sacerdote era ofrecer un sacrificio para sí mismo y para su casa, para su familia, para sus descendientes. Aarón debía preparar este sacrificio y debía ofrecerlo en holocausto al Señor para sus propios pecados primero. Es tan interesante esto y es tan significativo, mis amados hermanos, porque Cristo, cuando se fue a la cruz, no tuvo que hacer un sacrificio por Él mismo, pues ese era el sacrificio perfecto, sino que Él se ofreció por los pecados de toda la humanidad. Entonces vemos aquí que Aarón primero tenía que hacer un sacrificio para él y su familia, antes de él ofrecer el sacrificio que era correspondiente a la celebración de esta fiesta. Vemos la preparación del lugar. Primero vimos la preparación del sumo sacerdote. Debía hacer un sacrificio por él y su familia. Ahora vemos la preparación del lugar en los versículos 7 al 14 de Levítico capítulo 16, que dice de la siguiente manera: después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y una suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón al macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer reconciliación sobre él y para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era
para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y lo rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con sus dedos 7 veces de aquella sangre. Aquí, mis amados hermanos, es bueno observar los dos machos cabríos. Ambos constituían una ofrenda. Cada uno representaba un aspecto diferente del perdón del pecado. Uno era ofrecido a Jehová y el otro era llevado al desierto y dejado libre. El macho cabrío que era llevado al desierto era llamado la víctima propiciatoria. La palabra hebrea para Azazel es lo Azazel, y había algo de confusión sobre su significado. La palabra se aplica principalmente al macho cabrío y a su destino en el desierto. El punto de vista de la Septuaginta declara que esta palabra Azazel significa una remoción total y absoluta. Pero otros teólogos le dan el significado de irse totalmente. Y era definitivamente una parte de la ofrenda por el pecado. Una suerte caía sobre el macho cabrío para ofrecerlo, para enviarlo fuera, y la otra sobre el macho cabrío para ser ofrecido en sacrificio a Dios. Eso me acuerda cuando Jesucristo estaba siendo juzgado. En el libro de Mateo, capítulo 27, Mateo capítulo 27, los versos 17 al 22, vemos algo interesante. Dice: reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le había entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños a causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Qué interesante, mis amados hermanos. Con Jesucristo se puso al lado un ladrón llamado Barrabás. Y entonces se decidió, Cristo fue el sacrificio por la humanidad y Barrabás fue liberado y nunca más se volvió a saber de Barrabás. Amados hermanos, había dos machos cabríos. Uno era sacrificado y el otro era llevado a Azazel, llevado al desierto para no verlo más, para no saber más de él. Vamos a ver el contraste que hay entre Aarón como sumo sacerdote y con nosotros que somos ahora, somos hechos sacerdotes por la sangre de Cristo. Somos hechos reyes y sacerdotes por Cristo. Dice aquí que antes que se le hiciese nada a los machos cabríos, Aarón tenía que entrar en el lugar santísimo con la sangre del becerro, ofreciendo por sí mismo y por su familia. Así que no sería exacto afirmar que el sumo sacerdote entraba una sola vez. No, él debía entrar una sola vez al año, pero ese día debía entrar al menos 2 veces. La primera vez era para ofrecer su sacrificio por él y por los suyos. Y la segunda vez era para hacer el sacrificio por el pueblo. El altar de bronce se encontraba en el patio exterior. El becerro para la ofrenda por el pecado sería sacrificado como cualquier otra ofrenda por el pecado. Entonces Aarón, en su camino hacia el lugar santísimo, pasaba allá y tenía que lavarse las manos y los pies para volver a entrar otra vez al lugar santísimo, entonces para ofrecer la ofrenda por los pecados. Él tomaría la sangre del becerro que había traído en un recipiente, mojaría sus dedos con ella y la rociaría ante la tapa del arca 7 veces. La sangre convirtió esa tapa del arca en un lugar propiciatorio. Y las 7 veces que él rociaba la sangre con sus dedos, esto, hermano, hacía alusión
a la expiación y a un perdón completo y perfecto. Seguramente este era un día importante para aquel sumo sacerdote. Debía ejercer sus funciones precisamente y minuciosamente en la presencia de Dios. La más breve desviación de su trabajo provocaría la muerte de este sacerdote, de este sumo sacerdote. Así que él debía estar con mucho cuidado, haciendo todas las cosas minuciosamente como Dios le pidió que la hiciese. No se menciona, la Biblia no menciona que ningún sumo sacerdote murió haciendo sus oficios. Sin embargo, sí menciona la muerte de Nadab y Abiú, que eran los hijos de Aarón, que fueron y ofrecieron fuego extraño delante del Señor. Eso sí se menciona, pero no se menciona que en el día de la expiación, al entrar al lugar santísimo, algún sumo sacerdote haya muerto. Pero en la cruz, Cristo fue hecho pecado por nosotros. La cruz equivalía al altar de bronce de la tienda de reunión. Después, como nuestro gran sumo sacerdote, Jesús entró en los cielos y ofreció su propia sangre por nuestros pecados. Ahora, el trono de Dios es para nosotros como aquella tapa, como aquel propiciatorio, aquella tapa del arca del pacto. Todo ello está claramente expuesto aquí en la carta de Hebreos, capítulo 8 y capítulo 10, que habla más abundantemente de esto. Pero específicamente en el capítulo 4, versos 14 al 16 de Hebreos, dice la palabra de Dios: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mis amados hermanos, mientras Aarón se presentaba en aquel lugar con temor y temblor, a nosotros se nos invita a acercarnos a la presencia de Dios confiadamente. Aarón entró con miedo de perder su vida. Nosotros se nos invita a entrar de manera confiada al trono de gracia. Aarón, hermanos, debía entrar solamente una vez al año. No había mucho acceso y solamente era Aarón. Nadie más podía entrar con él. Hoy en día todo creyente podemos entrar no una vez al año, podemos entrar todas las veces que queramos, porque Dios abrió el camino nuevo y vivo para que nosotros tengamos acceso directo a Dios. El día que Jesucristo murió, el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo fue rasgado en dos. Era un velo enorme que con unas telas bien gruesas, que era imposible incluso que caballos amarrados de lado y lado pudiesen, yendo en direcciones contrarias, pudiesen romper esa tela. Y lo más maravilloso es que fue roto el velo desde arriba hacia abajo, haciéndonos saber que fue el mismo Dios quien abrió el camino nuevo y vivo, que fue Cristo con su muerte, que nos dio acceso directo a Dios para que nosotros podamos entrar al trono de la gracia. Ahora, mi amado hermano, ese privilegio de entrar al trono de Dios, de entrar al trono de la gracia, no es porque usted sea bueno, no es porque yo sea bueno, no es porque tenga una Biblia debajo del brazo, no es porque yo haga cosas buenas para merecer eso. Es porque nosotros vamos con Cristo. Él es nuestro sumo sacerdote, quien nos da acceso, quien abrió el camino nuevo y vivo para que nosotros podamos tener acceso directo a Dios. Primera de Juan capítulo 1, verso 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Bueno, el pecado roba el gozo, según Salmo 51:12. El pecado destruye la confianza, Primera de Juan 3:19. El pecado acarrea culpa, Salmo 51:3. El pecado nos somete al dominio de Satanás, según 2 Corintios 2:9. El pecado apaga al espíritu, 1 Tesalonicenses 5:19. El pecado produce daños físicos, Salmos 38. El pecado causa dolor en el alma, Salmos 32. El pecado entristece el corazón de Dios, Efesios 4:30. El pecado abre la puerta a otros pecados, Isaías 31. El pecado rompe la comunión con Dios, Isaías 59. El pecado produce temor, Proverbios 28. Y el pecado esclaviza, Romanos 6:16. Amado hermano, el pecado es malo
Y esta es la razón por la cual el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no podía tener un día de gozo, sino que debía estar con su alma afligida por el pecado de todo el año. Seguimos leyendo entonces en Levítico capítulo 16. Dice la palabra de Dios en los versículos 15 en adelante. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, al cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y lo pondrá delante de los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de la inmundicia de los hijos de Israel. Aquí vemos que Aarón debía hacer, primero este trabajo debía hacer solo. No debía haber nadie en el tabernáculo de reunión. Él solo debía ir y debía ofrecer primero para sí y su familia y luego por los pecados del pueblo. Sigue diciendo aquí en el versículo 20, cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas sus iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Hermanos, qué interesante. Aarón debía poner sus manos sobre aquel macho cabrío que iba a quedar vivo, y entonces iba a orar y iba a confesar todos los pecados de Israel. Me imagino yo que era una oración bien extensa, pues eran muchos diferentes pecados que se cometieron durante todo el año. Aarón debía orar al Señor y pedir perdón por ellos, poniendo sus 2 manos sobre aquel macho cabrío. Luego ese macho cabrío era llevado al desierto y era dejado en libertad. A medida de que aquel macho cabrío se desaparecía por todo el desierto, la noticia iba llegando de grupo en grupo a las personas que estaban fuera del tabernáculo. Y hasta que esa noticia llegaba a todo el pueblo, y entonces llegaba también al sacerdote y a los sacerdotes y al sumo sacerdote. De la misma manera, Cristo alejó nuestros pecados de nosotros. Y esa gran noticia se hizo saber por Marcos, por Lucas, por Juan, por Mateo. Luego pasando al apóstol Pablo. Luego pasando a los demás escritores de la palabra de Dios, y llegando hasta ti, hasta mí, hasta el día de hoy. El saber que Cristo alejó nuestros pecados como está del oriente, del occidente, eso nos da tranquilidad y nos da paz. Hasta que ese pecado desaparece y no es visto más, Cristo nos perdonó y no nos vuelve a recordar nuestras iniquidades. Qué maravilloso Señor tenemos. Y esa noticia que tenemos en nuestras manos, ¿qué vamos a hacer con ella? Debemos decirle a los demás que Dios nos ha regalado el don del perdón. Él nos ha regalado el perdón de nuestros pecados, y que así como está el oriente del occidente, así mismo Él puede alejar los pecados de nosotros. El pecado nos trae tristeza, nos trae vergüenza, nos trae arrepentimiento, nos contrista el alma. Pero tenemos al gran Salvador que nos quita, que nos limpia, que nos libra de la esclavitud del pecado. Cristo Jesús vino a morir en esta tierra. El pecado debe traernos aflicción de espíritu, tristeza, pero Cristo nos trae paz y alegría al saber que puede perdonar, que puede limpiar, que quita el pecado del mundo. La fiesta de la expiación es una fiesta donde los judíos tienen que reflexionar sobre sus pecados. Y nosotros debemos reflexionar sobre el pecado cometido.
ir a Cristo en oración, acercarnos al trono de la gracia y pedirle perdón por nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Que Dios le bendiga mucho.